En mi familia se enteró que soy rica, y ahora me exigen que pague por todo. Soy una mujer de 46 años que ha llevado una vida modesta la mayor parte de su existencia. Durante más de 2 décadas trabajé como programadora, y aunque nunca me faltó nada, tampoco vivía con lujos. Era una vida tranquila, hecha de esfuerzo y ahorro. Sabía que tenía que cuidarme y ser responsable con mis finanzas, porque no venía de una familia adinerada. No tenía herencias ni grandes apoyos económicos. Todo lo que lograba, lo conseguía con mi trabajo. Pero hace unos años, mi vida cambió de manera inesperada y completamente increíble. Todo comenzó con una serie de inversiones que hice casi por intuición. Había estado investigando sobre el mercado de criptomonedas y decidí hacer algunas inversiones en Bitcoin y otras monedas cuando aún no eran tan populares. Fue un riesgo, pero uno que, en su momento, no me quitaba el sueño porque había invertido solo una parte pequeña de mis ahorros. Lo que no esperaba era lo que sucedió después. El valor de esas criptomonedas comenzó a dispararse de manera inimaginable, multiplicando mi dinero de la noche a la mañana. No podía creer lo que estaba viendo cuando revisaba mis cuentas. Pasé de tener un modesto fondo de ahorros a una fortuna considerable. Fue surrealista. Después de tantos años de trabajo duro y vida austera, ahora tenía más dinero del que jamás había soñado. Al principio, me sentía abrumada. ¿Qué se supone que haces cuando de repente tienes tanto dinero? Nunca me había preparado mentalmente para algo así. Y aunque fue emocionante, también me hizo pensar en las responsabilidades que venían con ese tipo de riqueza. Pensé mucho en cómo quería usar ese dinero. Claro, quería mejorar mi vida, pero también quería compartir mi fortuna con mi familia. A pesar de que nuestra relación no era la más cercana, siempre habíamos estado en contacto, y me sentía agradecida de tenerlos. Me imaginé que ese dinero podría ser una oportunidad para estrechar lazos, para demostrarles que estaba dispuesta a ayudarles y a hacerles la vida un poco más fácil. Así que comencé a repartir mi fortuna de manera generosa. Sin decirles exactamente cuán rica me había vuelto, decidí hacerles algunos regalos significativos. A mis hermanos les pagué las hipotecas de sus casas. Sabía que esas deudas eran una carga para ellos, y pensé que liberarlos de esa presión les daría un nuevo comienzo. También establecí fondos universitarios para mis hijos y para mis sobrinos, asegurándome de que todos ellos tendrían los estudios garantizados sin preocuparse por los altos costos. Incluso pagué un viaje de lujo para mis padres, algo que siempre habían soñado pero que nunca se habían permitido. Ver sus reacciones fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Todos parecían genuinamente agradecidos. Mis hermanos no podían creer que sus deudas desaparecieran de la noche a la mañana, y mis padres estaban extasiados con el viaje. Pensé que, finalmente, había hecho algo que no solo cambiaría sus vidas, sino también nuestra relación familiar. Durante esos días, sentí una conexión más cercana con ellos. Me llamaban para agradecerme, para hablarme de los planes que tenían con su nueva estabilidad financiera. Realmente creí que había logrado algo importante, unir a mi familia con un gesto desinteresado. Lo que no me esperaba era que, detrás de esas sonrisas, se empezara a gestar un cambio muy sutil pero peligroso. Había compartido mi buena fortuna con ellos sin revelar la magnitud de lo que realmente tenía. Pensé que era lo correcto, no quería que se sintieran incómodos o que pensaran que estaba presumiendo. Pero, con el tiempo, comenzaron a darse cuenta de que el dinero que les había dado era solo una fracción de lo que en realidad tenía. Y fue ahí cuando todo cambió. Al principio, todo parecía ir bien. Mi familia seguía agradecida, y yo me sentía satisfecha de haberles ayudado a aliviar sus cargas financieras. Pero lentamente, la dinámica comenzó a cambiar. Una vez que mis hermanos, especialmente Carlos y Elena, se dieron cuenta de que el dinero que les había dado no era ni una fracción de lo que realmente tenía, las peticiones empezaron a multiplicarse. Y no eran simples favores, eran demandas disfrazadas de necesidades, cada vez más extravagantes y sin sentido. Recuerdo el día que Carlos, mi hermano mayor, me llamó para pedirme que pagara unas vacaciones de lujo para él, su esposa y sus 3 hijos. La cifra que mencionó me dejó sin palabras, 35,000 pesos para una semana en un resort de 5 estrellas en el Caribe. Cuando le dije que ya había hecho mucho por ellos, que les había pagado la hipoteca de su casa y que eso debería ser suficiente, Carlos se rió como si estuviera bromeando. Me dijo algo que me hizo sentir incómoda, como si mi dinero fuera una fuente infinita que estaba a su disposición. Con lo que tienes, un pequeño viaje no te afectará para nada. No seas tacaña. Esa frase me cayó como un balde de agua fría. ¿Tacaña? Después de haberles pagado la casa, liberado de deudas, garantizado los estudios de sus hijos. ¿Ahora yo era la tacaña por no querer financiar sus lujos? No sabía cómo reaccionar, pero lo peor era que no era solo Carlos. Mi hermana menor, Elena, también empezó a tener exigencias poco razonables. Quería remodelar su casa por completo, y me pedía que pagara la renovación como si fuera mi obligación. Hablaba de cambiar todo: cocina, baños, piscina, jardín, todo nuevo.
todo de lujo. Cuando le expliqué que ya había hecho mucho por ellos y que no pensaba seguir pagando cosas innecesarias, se molestó. Me acusó de ser egoísta, de no entender lo difícil que era para ellos mantenerse en el estilo de vida que yo había ayudado a crear. Has empezado algo, y ahora no puedes dejarlo a medias, me dijo en tono acusatorio. Siempre he esperado que nos ayudaras a mejorar nuestra calidad de vida. No puedes dejarnos así ahora. Pero la guinda del pastel fue mi cuñada, la esposa de Carlos, quien insinuó que, ya que yo tenía tanto dinero, debería regalarle autos nuevos a toda la familia. Unos coches nuevos, para que todos estén felices y agradecidos, decía con una sonrisa. Según ella, era lo mínimo que podía hacer por ser la hermana rica. Me quedé completamente perpleja. Ya no era una cuestión de agradecimiento. Era como si todos asumieran que, porque yo tenía más, les debía algo. Como si mi fortuna les perteneciera por derecho, solo porque compartíamos lazos familiares. La gratitud genuina que había sentido en un principio se evaporó. En su lugar, emergió una vorágine de demandas, cada una más absurda que la anterior. Ya no hablábamos como familia. Cada conversación se centraba en qué cosas más podía comprarles. Y cada vez que les decía que no, notaba sus miradas de desprecio, como si yo fuera la mala por poner límites a lo que consideraban un pozo sin fondo. El peor momento llegó cuando mi madre me llamó con una voz preocupada. Me dijo que Carlos había estado gastando más de lo que podía permitirse, confiando en que yo seguiría cubriendo sus caprichos. Al parecer, se había endeudado considerablemente, bajo la suposición de que yo terminaría pagando todo. Su esposa y él se habían embarcado en proyectos y gastos innecesarios, convencidos de que yo no les dejaría caer. Mi madre me dijo, con una mezcla de culpa y súplica, que si no intervenía, Carlos podría perder la casa que con tanto esfuerzo yo les había pagado. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. No solo Carlos había asumido que podía seguir dependiendo de mí para sus caprichos, sino que ahora mi madre estaba presionándome emocionalmente para que solucionara el desastre en el que se había metido. Era como si, de repente, mi éxito financiero hubiera creado un monstruo dentro de mi familia. Ya no me veían como la hermana o la hija. Solo veían una fuente de dinero que podían exprimir a su antojo. Cuando le dije a mi madre que no podía seguir financiando las decisiones irresponsables de Carlos, ella se quedó en silencio por unos momentos. Luego, en voz baja, me dijo una frase que me dolió profundamente. La familia siempre debe estar primero. No sé cómo puedes negarte a ayudarnos. Ahí fue cuando me di cuenta de que, sin importar cuánto hubiera dado, nunca sería suficiente. Para ellos, tener a alguien cercano con dinero significaba que siempre podían pedir más, que no había límite. No se trataba de agradecer lo que ya habían recibido, sino de seguir aprovechándose. Me di cuenta de que si no ponía un alto, seguiría atrapada en ese ciclo de demandas interminables, sacrificando mi tranquilidad y mi felicidad por complacer a una familia que ya no me veía como persona, sino como un cajero automático. Sabía que tenía que hacer algo, y que sería difícil, pero ya no podía seguir permitiendo que mi familia abusara de mi buena voluntad. Actualización 1. Después de muchas noches sin dormir, llenas de angustia y dudas, tomé una decisión que sabía que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Corté todo apoyo financiero. Sabía que esto iba a traer consecuencias, pero ya no podía seguir permitiendo que mi familia abusara de mí y de mi buena voluntad. Decidí que, por mi propia salud mental, era necesario poner límites, aunque eso significara perder la relación con ellos. Llamé a cada uno de mis familiares para hablarles de mi decisión. Fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida. Les expliqué que, a partir de ese momento, no financiaría más sus lujos ni sus deudas. Les recordé que ya había hecho mucho. Pagué las hipotecas de sus casas, cubrí los estudios de sus hijos y, en el caso de mis padres, les regalé ese viaje de ensueño que siempre quisieron. Sentí que era justo decirles que yo también tenía derecho a vivir mi vida en paz, sin sentirme obligada a darles más. Al principio, hubo silencio. Luego, estalló el caos. Carlos fue el primero en reaccionar. No podía creer lo que estaba escuchando. Se puso furioso, explotando en insultos y recriminaciones. Me llamó avara, me dijo que el dinero me había cambiado, que ya no era la hermana generosa que solía ser. Me acusó de haberlo engañado, de hacerle creer que siempre estaría ahí para él, y ahora lo estaba abandonando justo cuando más lo necesitaba. ¿Cómo puedes dejar que pierda la casa? Es culpa tuya por habernos acostumbrado a vivir mejor. Gritaba, como si yo fuera la responsable de su falta de control y planificación. Mi hermana Elena no fue tan explosiva, pero sus palabras fueron igual de hirientes. Me acusó de ser cruel, diciéndome que siempre había contado con que yo les ayudaría a mejorar su calidad de vida a largo plazo. Sabes que nunca hemos tenido tanto como tú, y cuando por fin parecía que podíamos vivir sin preocupaciones, nos quitas todo, dijo con amargura.
Era como si ella también hubiera construido su vida alrededor del dinero que creía que seguiría recibiendo de mí, sin darse cuenta de que ya había hecho más que suficiente. Pero lo que más me dolió fue la reacción de mi madre. Aunque no me gritó ni me insultó como Carlos, sus palabras fueron una daga en el corazón. Pensé que la familia siempre debía estar primero. Querida, dijo en un tono casi lastimero. No sé cómo puedes negarte a ayudarnos después de todo lo que hemos hecho por ti. Sus palabras me hicieron sentir una culpa enorme, como si de alguna manera estuviera fallándoles a todos. Pero sabía que no podía ceder. Había pasado meses estresada, tratando de equilibrar mis deseos de ayudar con las demandas incesantes de mi familia, y ya no podía más. Si cedía en ese momento, seguirían abusando de mí y de mi fortuna, y nunca podría encontrar la paz que tanto necesitaba. El peor golpe fue descubrir que Carlos, en su ira, comenzó a difundir rumores entre otros familiares y amigos. Decía que yo era una egoísta, que me había olvidado de mis raíces y de la gente que siempre estuvo a mi lado. Según él, todo lo que hacía ahora era por dinero, que el poder económico me había transformado en una persona fría y distante. Cuando escuché esto, me dolió profundamente. No solo estaba enfrentando la pérdida emocional de mi relación con mi familia directa, sino que ahora mi nombre estaba siendo arrastrado por el barro ante el resto de nuestros conocidos. Mis padres, aunque no dijeron nada directamente, comenzaron a distanciarse de mí. Lo sentía en las pocas llamadas que intercambiábamos. Sus palabras eran cortas, sus voces llenas de un aire de decepción silenciosa. Sabía que, aunque no lo decían abiertamente, me culpaban por la situación de Carlos. Era como si, en sus ojos, yo hubiera traicionado la esencia misma de lo que significa ser familia. Llegó un punto en el que el drama y las tensiones eran insostenibles. Decidí que la única manera de proteger mi tranquilidad y mi estabilidad emocional era poner aún más distancia entre nosotros. Sin avisarles, me mudé a otra ciudad. No quería seguir siendo el centro de sus expectativas ni de sus problemas. Cambié mi número de teléfono y bloqueé a aquellos que me bombardeaban con mensajes de odio. Necesitaba empezar de nuevo, lejos de sus exigencias y manipulación. Mi nuevo hogar, aunque solitario al principio, pronto se convirtió en mi refugio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No más llamadas pidiendo dinero, no más mensajes llenos de resentimiento. Era solo yo, en mi nuevo espacio, tratando de reconstruir una vida basada en lo que quería y necesitaba, no en lo que los demás esperaban de mí. Pero, aunque lograra esa paz momentánea, sabía que las consecuencias de mi decisión aún resonarían en mi familia. Actualización 2. Han pasado varios meses desde que me mudé y corté el contacto con mi familia, y aunque he encontrado un poco de paz en mi nueva vida, los problemas en casa no han hecho más que empeorar. No puedo decir que me sorprenda, pero la manera en que todo ha salido mal para ellos me ha dejado una sensación agridulce. Me enteré por algunos amigos en común y un par de familiares con los que aún tengo contacto que la situación de mi hermano Carlos y mi hermana Elena ha tocado fondo. Y, de alguna manera, todos siguen culpándome. Carlos, quien había gastado sin control confiando en que yo cubriría todos sus caprichos, finalmente perdió su casa. El banco no esperó más, y la propiedad que yo le había ayudado a asegurar con tanto esfuerzo fue embargada. Carlos, su esposa y sus 3 hijos ahora viven en un pequeño apartamento de alquiler, mucho más modesto que la vida que habían llevado hasta entonces. Según me contaron, la transición no ha sido nada fácil para ellos. Su esposa, que había disfrutado del lujo de una vida financiada en parte por mi ayuda, está furiosa. Su matrimonio está al borde del colapso. Y, por supuesto, en lugar de asumir su responsabilidad por haber vivido más allá de sus posibilidades, Carlos me culpa por arruinarles la vida. Dice que, si no hubiera retirado mi apoyo financiero, seguirían teniendo su casa y su estilo de vida. Me dolió enterarme de que sigue enviándome correos electrónicos y mensajes llenos de odio. Aunque cambié de número y evité cualquier contacto directo con ellos, los mensajes de Carlos siguen llegando a través de terceros, con frases llenas de resentimiento. Me culpa por su situación, afirmando que yo les prometí una vida mejor y luego se la arrebaté. En su mente, mi éxito financiero me hacía responsable de todo lo que les sucedía, como si fuera una deuda eterna que nunca terminaría de pagar. Mi hermana Elena tampoco ha tenido mejor suerte. Después de que me negué a financiar la remodelación de su casa, cayó en una especie de depresión. Había hecho planes ambiciosos, imaginando su hogar completamente renovado y lleno de lujos que simplemente no podía permitirse. Cuando le dije que no, se sintió traicionada, y su vida comenzó a desmoronarse emocionalmente. Según me dijeron, ha estado recluida en su casa, distanciándose de todos, consumida por la frustración de no poder llevar a cabo los sueños que había construido en su mente. No ha vuelto a buscarme, pero su amargura se siente en cada comentario que le hace a otros familiares sobre mí. Lo más devastador para mí ha sido el cambio en mis padres. Aunque no me lo dijeron directamente, sé que también me culpan por lo que ha pasado con mis hermanos. Al principio,
Pensé que el distanciamiento era una manera de lidiar con el drama, pero cada vez es más evidente que no quieren hablar conmigo porque creen que fallé como hija. Siempre he sido la que resolvía los problemas, la que cuidaba de todos, y en el momento en que decidí cuidar de mí misma, se sintieron traicionados, como si mi éxito me hubiera vuelto menos familia. Peor aún, el intento de mis padres por ayudar a Carlos los ha dejado en una situación financiera precaria. Para intentar mantener el estilo de vida de mi hermano, ellos mismos se han endeudado. No lo sabía, pero parece que comenzaron a prestarle dinero cuando yo corté mi apoyo, convencidos de que podían sostener la situación hasta que todo se calmara. Ahora, ellos también enfrentan serios problemas financieros. Mis padres, que ya deberían estar disfrutando de su jubilación, están estresados y preocupados por su futuro. Todo porque decidieron cargar con las malas decisiones de Carlos, confiando en que yo volvería a rescatarlos en algún momento. La ironía es amarga. Me alejé de ellos para evitar ser una fuente de resentimiento y conflicto, y sin embargo, todo terminó peor. La relación con mi familia está más rota que nunca, y, en lugar de asumir su parte de responsabilidad, siguen señalándome como la culpable de todos sus problemas. Mis padres están decepcionados, Carlos me odia, y Elena sigue sumida en su tristeza. Ninguno de ellos ha hecho el más mínimo esfuerzo por reconocer que sus problemas vienen de vivir por encima de sus posibilidades, confiando ciegamente en que yo estaría siempre para rescatarles. Por mi parte, he tratado de reconstruir mi vida en esta nueva ciudad. Mantengo contacto con algunos amigos y familiares lejanos que no se dejaron llevar por los rumores y las mentiras que Carlos ha difundido. Ellos entienden mi situación y me han apoyado, pero el peso emocional de haber perdido a mi familia sigue siendo algo con lo que lucho todos los días. A pesar de que sé que hice lo correcto al poner límites, a veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera, si tal vez podría haber evitado que todo terminara tan mal. Pero luego recuerdo las demandas constantes, el desprecio disfrazado de favores, y el cansancio de ser siempre la que tenía que dar más. No, sé que no fue mi culpa. Hice lo que cualquier persona con amor propio haría. Defendí mi bienestar, incluso si eso significaba alejarme de las personas que más amaba. Actualización 3. Después de meses de silencio y de haber lidiado con los rumores y el resentimiento de mi familia, decidí que era hora de poner las cosas en claro. Aunque ya no tenía la intención de reconciliarme con ellos, sentía que debía proteger mi paz mental y, al menos, dejar todo sobre la mesa. Así que tomé una decisión. Envié un correo a cada uno de mis familiares directos, detallando claramente todo lo que había hecho por ellos en los últimos años. Pasé días revisando mis cuentas y asegurándome de que cada centavo estuviera registrado. Quería ser precisa y no dejar espacio para la ambigüedad. En el correo, incluí una lista detallada con las sumas exactas de las hipotecas que había pagado, los fondos universitarios que había establecido para mis hijos y sobrinos, y los viajes y regalos que había financiado. La cifra final era impactante, cientos de miles de dólares que, con gusto, había repartido para ayudarles a mejorar sus vidas. No me malinterpreten, nunca había querido restregarles en la cara lo que hice por ellos, pero después de todo el abuso y las acusaciones, sentí que era necesario mostrarles la magnitud de lo que ya había dado. Sabía que habían olvidado, o elegido ignorar, todas las formas en las que les había ayudado, enfocándose solo en lo que no había hecho. Este correo no era para convencerlos de que me agradecieran, sino para que vieran la verdad y comprendieran que no les debía nada más. Les expliqué que mi intención siempre había sido ayudarles a mejorar sus vidas, no convertir mi fortuna en una fuente infinita para cubrir cada capricho y mala decisión. Les recordé que pagar sus hipotecas, sus viajes y sus estudios había sido un acto de amor, pero que en ningún momento prometí mantenerlos económicamente por el resto de sus vidas. También dejé muy claro que había llegado a mi límite emocional, y que, aunque los quería, no permitiría que mi relación con ellos siguiera basada en el dinero. Les dije que entendía que la vida podía ser difícil, pero que era hora de que cada uno de ellos asumiera la responsabilidad de sus propias decisiones. No les debía nada. Ya había hecho más que suficiente, y ahora era momento de que se enfrentaran a sus problemas sin esperar que yo los resolviera. Cerré el correo deseándoles lo mejor, pero dejándoles claro que no habría más apoyo financiero de mi parte. El resultado fue un silencio absoluto. Ninguno de ellos me respondió. No hubo correos de vuelta, ni llamadas telefónicas, ni mensajes de agradecimiento o disculpas. Era como si se hubieran dado cuenta de que no podían seguir manipulándome, y la única reacción posible fuera cortar el contacto por completo. Carlos, Elena, y hasta mis padres, quienes antes me presionaban emocionalmente para que siguiera ayudándolos, decidieron no decir una palabra más. No sé si ese silencio es una señal de resignación, o si simplemente están esperando el momento adecuado para volver a la carga, pero la verdad es que no me importa. La relación con mi familia quedó rota. El distanciamiento que había comenzado meses atrás se volvió definitivo. Aunque fue doloroso al principio, ahora siento que tomé la mejor decisión para mí. Por mi parte, he encontrado una paz que no creía posible. Mi nueva vida en esta ciudad ha sido el reinicio que tanto necesitaba.
Con el tiempo, he dejado de revisar mi teléfono esperando un mensaje o una llamada de reconciliación. Ya no me siento culpable por lo que sucedió, ni por lo que mis padres o hermanos piensan de mí. He aprendido que la generosidad tiene un límite, y que establecerlo no te convierte en una mala persona. Simplemente, te protege de ser utilizado. A veces, me pregunto si algún día intentarán volver a contactarme. Tal vez, en algún punto, reconocerán que lo que hicieron estuvo mal, que yo solo quería ayudarles y que no les debía nada más. Pero incluso si eso no sucede, estoy en paz con la situación. Me di cuenta de que no puedo obligar a nadie a cambiar, ni a ver las cosas desde mi perspectiva. Solo puedo protegerme a mí misma y vivir la vida de la manera que me haga más feliz. Actualización 4. Han pasado varios meses desde que envié ese correo, y aunque no esperaba ninguna respuesta de mi familia, las cosas han seguido su curso de una manera que, para ser honesta, no me sorprendió demasiado. Hace unos días me enteré a través de un amigo en común que Carlos y su esposa estaban a punto de declararse en bancarrota. Lo que había comenzado como un pequeño problema financiero, cuando perdieron la casa por vivir más allá de sus posibilidades, se había convertido en un desastre completo. Carlos y su esposa, en lugar de ajustar su estilo de vida cuando las cosas empezaron a ir mal, siguieron gastando dinero que no tenían, convencidos de que yo eventualmente cedería y volvería a rescatarlos. Se habían acostumbrado tanto a vivir con lujos que no podían aceptar la realidad de su nueva situación económica. Siguieron comprando cosas innecesarias, acumulando deudas con tarjetas de crédito y préstamos, creyendo que, de alguna manera, el dinero seguiría llegando. Pero, como era de esperarse, esa fantasía se desmoronó, y ahora se enfrentan a una bancarrota inevitable. Lo que realmente me impactó fue enterarme de que mis padres también estaban en serios problemas financieros. Habían intentado ayudar a Carlos cuando perdió la casa, dándole dinero para mantener su estilo de vida mientras creían que las cosas mejorarían. Pero en el proceso, agotaron sus propios ahorros y ahora están al borde de perder su propia casa. Se habían hipotecado hasta el cuello, confiando en que, de alguna forma, la situación se resolvería. Pero, al igual que con Carlos, la realidad los alcanzó. Según lo que me contaron, la tensión en la casa de mis padres es insoportable. Carlos y su familia tuvieron que mudarse temporalmente con ellos, lo que solo ha empeorado las cosas. Mis padres, que siempre lo defendieron y lo trataron como si no pudiera cometer errores, ahora están sufriendo las consecuencias de haberlo malcriado y cubierto sus problemas financieros. Al parecer, las discusiones son constantes, y mi madre está devastada por la situación. Mi padrastro, quien siempre fue el más firme en defender a Carlos, finalmente se ha dado cuenta de que su hijo no tiene intenciones de cambiar ni de asumir responsabilidad por lo que ha causado. Y entonces, algo que jamás pensé que sucedería ocurrió. Después de meses de aguantar esta situación, mis padres tomaron una decisión drástica. Echaron a Carlos y a su esposa de su casa. No podían seguir manteniéndolos ni permitiendo que les arruinaran aún más la vida. Lo más irónico de todo es que, después de todos los años en los que defendieron a Carlos y me criticaron a mí por no ayudarlo, finalmente vieron lo que yo había visto desde el principio. Carlos y su esposa nunca cambiarían, y seguirían aprovechándose de cualquiera que les permitiera hacerlo. Me enteré de todo esto a través de un primo que aún tiene contacto con ellos. Me dijo que, aunque mis padres están destrozados emocionalmente, saben que no podían seguir permitiendo que Carlos los arrastrara con él. En cierto modo, fue una lección que tuvieron que aprender de la peor manera. Ahora, tanto ellos como Carlos enfrentan una realidad que ya no pueden ignorar. No pueden seguir viviendo a expensas de otros, y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Carlos, como siempre, sigue sin aceptar la responsabilidad de sus actos. Sigue culpándome a mí por todo lo que les ha pasado. Incluso después de haber sido echado de la casa de mis padres, sigue convencido de que yo fui la causa de su caída. Para él, todo se reduce a mi negativa de seguir ayudándolo. No importa cuántas veces lo pienso, no puedo entender cómo alguien puede vivir con esa mentalidad, sin asumir ni una pizca de responsabilidad por sus propias acciones. Mis padres, aunque todavía distantes, ya no me culpan de la misma manera. Creo que, en el fondo, se dieron cuenta de que su apoyo incondicional a Carlos fue lo que los llevó a esta situación. Sin embargo, el daño ya está hecho, y aunque podrían intentar reconectar conmigo, no creo que pueda volver a confiar en ellos de la misma forma. La distancia que se creó entre nosotros, tanto emocional como física, es demasiado grande como para repararla fácilmente. Quizás algún día intenten volver a hablar conmigo. Quizás no. Pero lo que tengo claro es que, ahora más que nunca, valoro mi tranquilidad y mi bienestar por encima de todo. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.